Bien, hermanos, en esta mañana les vuelvo a dar gracias por estar aquí, gracias por estar en este servicio y vamos a empezar haciendo una oración. Señor, te damos gracias que tú permites que estemos aquí, Señor, en tu templo para adorarte, para alabarte y en este momento para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, dándonos ese privilegio de escuchar tu palabra y de entender todo lo que tú nos quieras decir. Te ponemos este servicio en tus manos y todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Quiénes conocen quién fue el rey David? ¿Quién fue el rey David? Walter parece que sí lo conocen. Vamos a leer el Salmo 22, capítulo 22, del 14 al 15. Salmo 22, versículo 14 y 15. Dice así: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Quién ha leído este versículo? ¿Quién no ha podido entender este versículo? ¿Qué está atravesando aquí el rey David? Pruebas. ¿Perdón? Pruebas. Correcto. Aquí David se está lamentando y está expresando un profundo sentimiento de abandono, de dolor. Este salmo es muy conocido por la aplicación que tiene, ya que muchas de estas frases se ven reflejadas en el sufrimiento de la cruz de Jesús. Si ustedes pueden ver lo que dice, básicamente viene siendo. Entonces, si vamos viendo, dice, he sido derramado como aguas. La imagen de ser derramado como aguas sugiere una sensación de desintegración, de debilidad, o sea, definitivamente algo que no podemos describir, que no se puede describir fácilmente. Cuando habla de todos mis huesos se descoyuntaron, esto puede ser como una agonía física, nos dice aquí, una agonía extrema que estaba sufriendo, un dolor demasiado fuerte, en donde el cuerpo, las articulaciones empiezan a doler, se empiezan como a desarticularse y empieza a doler. Cuando habla del corazón, que fuera como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, sugiere un estado extremo de angustia, de miedo, de desesperación, cuando está hablando de la forma del corazón. En el Antiguo Testamento también puede referirse al centro de las emociones y de la voluntad. Luego nos dice, como un tiesto se secó mi vigor. Un tiesto viene siendo como una vasija de barro quebrada y seca. Esta metáfora sugiere una completa sequedad y agotamiento físico. O sea, básicamente no podía hacer nada, no podía hacer mucho. El otro punto es, mi lengua se apegó a mi paladar. Mi lengua se pegó a mi paladar. Aquí nos dice que esto indica una completa deshidratación, común en situaciones de extremo sufrimiento y estrés. Y el siguiente parte dice, me has puesto en el polvo de la muerte. Cuando esto dice en el Antiguo Testamento, sugiere que están básicamente listos para morir, listos para pasar al sepulcro. La frase resalta la proximidad a la muerte y la profunda humillación sufrida por el salmista. Acuérdense que dice que el rey David, los mejores salmos escritos fue cuando más dolor tenía. ¿Por qué? Porque él falló mucho, se quebrantó, tenía sus perseguidores y tenía muchas cosas que él estaba viviendo y pasando. Básicamente aquí nos está dando una fisonomía de lo que él estaba viviendo en un momento X de su vida, que viene siendo cuando estaba recibiendo persecución y estaba siendo como por ejemplo en el caso de Jesús en la cruz. Nos está dando un ejemplo de cuando Jesús
fue desamparado en la cruz. ¿Se acuerdan cuándo fue el motivo cuando Jesús fue desamparado? La única que vez dijo, hey, me has abandonado. Cuando Él cargó con nuestros pecados en la cruz. Acuérdense que Dios no puede estar cerca del pecado. Y cuando Jesús cargó nuestros pecados, fue cuando Él sintió esa soledad y le dijo, hey, ¿por qué me has abandonado? Básicamente se refiere a eso, a una soledad completa y a una soledad difícil de vivir. ¿A dónde quiero llegar con este ejemplo de la Biblia? Porque vemos que ese ejemplo de la Biblia, estamos viviendo tiempos muy difíciles en donde tenemos demasiado estrés y demasiada ansiedad. ¿Alguien sabe qué es la ansiedad en sí? ¿Alguien ha vivido la ansiedad en sí? Yo sí. Yo he vivido la ansiedad sin darme cuenta, sin conocer qué es la ansiedad. ¿Por qué he topado este tema? ¿Por qué he llamado este tema aquí? Porque la semana pasada me enteré que un buen amigo cristiano está viviendo esa ansiedad y es muy difícil. Yo la viví el año pasado. Esta semana platicaba con un miembro de la iglesia y al parecer también está pasando por lo mismo, porque tiene síntomas de ansiedad. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta emocional natural a situaciones de estrés, incertidumbre o peligro. Es una sensación de miedo, preocupación o malestar que puede ser leve o severa. La ansiedad se manifiesta a través de combinaciones de síntomas físicos, emocionales y comportamentales. ¿Quiénes hemos sentido dolores de cabeza que a veces no sabemos de por qué vienen? Dolores del cuerpo, desvanecimiento del cuerpo. Nuestro cuerpo empieza a temblar y no sabemos porque no tenemos ningún antecedente. Yo sé que cuando uno se tiene azúcar, cuando no se come o pasa algo, los que están viviendo esa condición saben que cuando no comen tienen el problema que empieza, pero cuando no tenemos eso y empezamos a temblar o tenemos espasmos musculares, ¿qué pasa ahí? Tenemos demasiados problemas, demasiado estrés, demasiadas cargas que lo estamos viviendo. Y como cristianos lo estamos viviendo. A veces pensamos que el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, no tiene esos problemas, pero también los vivimos. Acuérdense que la Biblia nos dice que el sol sale para todos, para los que siembran y para los que no, para los buenos y para los malos. Todo nos ocurre por igual. O sea, estamos viviendo tiempos difíciles porque estamos viviendo en este tiempo en donde no hay trabajo, los trabajos se han bajado, la economía está difícil. Como decía la hermana, falleció el papá y no puede viajar a Colombia. Eso debe ser la peor forma de vivir un duelo, de no poder viajar y no poder salir en un tiempo que donde su padre fallece. Entonces, ¿qué puede estar experimentando esa hermana? Un tipo de ansiedad, una desesperación, una impotencia que se siente. Entonces, la ansiedad es una respuesta del cuerpo a una amenaza percibida. Es una reacción fisiológica que prepara el cuerpo para enfrentar o evitar un peligro. ¿Ustedes saben qué es la adrenalina? La adrenalina es bueno en cierto sentido. Nos pone alertas y nos pone bien para poder hacer ciertas situaciones de peligro. Pero cuando eso va demasiado y el estrés y todo empieza a fundarse, la ansiedad puede volverse problemática cuando es excesiva e inapropiada. ¿Cuáles son los síntomas? La aceleración del ritmo cardíaco, palpitaciones o latidos del corazón. El corazón late más rápido de lo normal. ¿Quién lo ha vivido? ¿Quién está atravesando problemas o quién no está atravesando problemas? Una sudoración excesiva. Estamos en el aire acondicionado y empezamos a sudar. Nuestra mente no deja de trabajar con los problemas, nuestra mente no deja de hacer las cosas, nuestra mente no deja de sentir. Tenemos temblores o sacudidas, los famosos espasmos musculares. La respiración, esa es una forma de darnos cuenta, la respiración. Empezamos a tener falta de respiración, falta de oxigenación, mareos o vértigos, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales como náuseas o dolores de estómago. Muchas veces la preocupación constante nos lleva a este tipo de eventos. Los miedos o el pánico que tenemos versus una cierta situación que estamos por vivir o enfrentar. Nos volvemos irritables y tenemos inquietudes, una incapacidad para relajarnos o quedarnos quietos.
Cuando yo pasé y viví este evento, llegué donde el médico y estaba preocupado porque no sabía qué me pasaba. Y el médico nada más me hizo sentar en la camisa y él empezó a ver y me dice, Jorge, ¿qué pasó en estos 2 meses? Me había visto 2 meses antes a mi chequeo general. ¿Qué pasó en estos 2 meses? Que ahora mírate cómo estás. Y yo sin darme cuenta tenía tics nerviosos. Movía las manos, movía el pie y hacía muchas cosas. Yo no me había dado cuenta que estaba dentro de una famosa depresión o una famosa inicio de ansiedad. Tuvo que tratar y lo hizo gracias a Dios y todo salió correcto como es. Vamos a ver y vamos a dar ejemplos en la Biblia en donde básicamente hombres de Dios, grandes hombres de Dios, pasaron por este tipo de eventos. Pero también vamos a ver cómo lo solucionaron o de qué forma lo solucionaron. Ustedes y todos conocemos a Job, que era un hombre justo y piadoso, dice la Biblia, pero que sufrió una serie de calamidades devastadoras. O sea, cualquier persona con lo que le pasó a él debería estar bajo tierra. Él perdió su riqueza, sus hijos, su salud. Estas pruebas lo llevaron a una profunda angustia emocional y espiritual. Vamos a leer en Job capítulo 3, versículo 26. ¿Qué nos dice? ¿Alguien que lo quiera leer? Job capítulo 3, versículo 26. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Okay. Estaba completamente turbado, no tenía tranquilidad, no tenía descanso, estaba agitado, nos dice la Biblia. Estaba viviendo una parte muy difícil de su vida, en donde lo perdió todo. Pero ¿qué nos dice Job capítulo 42, versículo 10? Vamos a ver cómo Dios es fiel y justo para con sus hijos. Job capítulo 42, versículo 10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Amén. Entonces la restauración de Job después de la prueba muestra claramente la fidelidad de Dios cuando pasamos la prueba. ¿Cuál fue la prueba de él? Él nunca renegó de Dios. Aunque su esposa le estaba pidiendo que reniegue de Dios, que haga lo que tenga que hacer, él no lo hizo. Nunca renegó de Dios. Y la bendición vino en Job capítulo 42, versículo 10. Entonces, cuando nosotros estemos atravesando este tipo de problemas, la forma de atravesarlo es confiando en el Señor. Job 7:11, ¿qué nos dice? Por lo que a mí toca, no guardaré silencio. La angustia de mi espíritu me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. Amén. Imagínense la angustia de mi espíritu. ¿Se imaginan cuán angustiado estaba? ¿Cuán dolido estaba? Todo lo que él estaba atravesando. Pero igual, Dios en Job capítulo 42, versículo 12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. O sea, básicamente Dios lo bendijo de toda la manera cuando él pasó la prueba, prevaleció y él estuvo fe. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo el profeta Elías? Se escondió. Se escondió. ¿Pero por qué se escondió? La esposa del rey lo amenazó. Tuvo miedo a una mujer, Lo ¿no? amenazó. ¿Quién no tiene miedo a la mujer aquí? Elías fue un profeta poderoso que, acuérdense un poquito la historia, él puso y mató a 450 profetas de Balaam, en donde él hizo prevalecer lo suyo, él hizo todo lo que tenía que hacer. Básicamente era el mero que quedó, porque no había más como él. Pero una sola palabra, un solo mensaje que mandó en ese tiempo la reina Jezabel cambió completamente.
Tras una victoria en el Monte Carmelo, Elías experimentó una profunda desesperación y deseos de morir. Vamos a leer Primera de Reyes, versículo 19:4. Primera de Reyes, 19:4. ¿Qué nos dice? Amén. Y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Cuántos en algún momento hemos estado pasando este tipo de tribulaciones y hemos dicho, hey, ¿para qué viene este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Realmente muchos hemos vivido lo que estaba viviendo aquí. Después de ser glorificado, después de estar en el top hasta acá arriba, al día siguiente recibe este mensaje de la reina Jezabel e inmediatamente se apaga todo y sale corriendo y sale huyendo, a tal grado de querer morir. Pero en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 y 8, el Señor le contesta y dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Dios siempre nos va a dar el sustento, Dios siempre nos va a dar esa paz en medio de la tormenta, porque Dios nos va a proveer descanso, nos va a proveer alimento y un encuentro espiritual para poder renovar nuestras fuerzas, así como lo hizo con Elías. ¿No es fácil? No es fácil. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor, que Él tiene el control de todo. En el versículo 19:10 dice: y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primera de Reyes 19:5-18 dice la respuesta de Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y yo haré que se queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron a Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Básicamente Dios le está dando todas las respuestas, y Él nos da las respuestas a todos y cada uno de nuestros problemas. Muchas veces vamos a estar abrumados, no vamos a saber qué hacer, no vamos a saber cómo responder a las situaciones que estamos viviendo. Pero si confiamos en Dios, confiamos en lo que Él está haciendo, en el proceso que nos está llevando como con Job, vamos a tener la victoria. El rey David, él también experimentó demasiadas adversidades a lo largo de su vida, incluyendo persecuciones, traiciones y el peso de sus propios pecados. Su angustia se refleja profundamente en los Salmos. Salmos capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Quién lo quiere ver? Salmos capítulo 6, versículos 6 y 7. Amén. Se consumen mis ojos por causa del dolor, desfallecen por culpa de mis enemigos. 6, 7. Sí, capítulo 6, versículos 6 y 7. 6 dice: cansado estoy de sollozar toda la noche, inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapo con mi llanto, se consumen mis ojos por causa del dolor. Y el 7, desfallecen por culpa de mis enemigos. Correcto. Entonces imagínense el rey David, que era el ungido de Dios. ¿En dónde estaba? Dice: cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Todas las noches pasaba llorando, dice: riego mi cama con mis lágrimas. ¿Cuánto lloró el rey David? Mis ojos están debilitados a causa del dolor, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores.
la desesperación que debe haber sentido para estar de esa manera. Un rey ungido del Señor. Imagínense en ese punto. En Salmos capítulo 6, versículos 9 y 10 nos dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración, se avergonzarán y se turbarán todos mis enemigos y se volverán y serán avergonzados de repente. Cuando sentimos eso y nos dejamos caer en las manos del Señor, Él va a hacer todo esto posible. Él va a hacer que cualquier cosa que estemos viviendo sea más fácil. Todos aquí hemos pasado por situaciones muy complicadas y muy difíciles en el lapso de nuestras vidas. Yo creo que los muchachos más jóvenes son los que todavía no han vivido todo lo que ya nosotros hemos vivido, o lo que ustedes también han vivido. Entonces David encuentra consuelo en la certeza de que Dios escucha y responde las oraciones. Si oramos, Él responde. Pablo, ¿cuál fue tu versículo que leíste cuando oraste? Que Dios va a responder nuestras oraciones. Voy a pedir y se os dará. Exactamente. Y la única oración que no se nos va a contestar es la que no la hagamos al Señor. Aunque Él sabe que ya, sabe lo que necesitamos, pero si no le pedimos, Él no nos lo va a hacer. Tenemos también el Salmo 43:11, dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Empezamos capítulo 6, vamos en capítulo 42, y él todavía sigue: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él todavía sigue teniendo problemas después de 38 capítulos, o sea, básicamente está. En el Salmo 42:5 nos dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él le sigue pidiendo. El rey David aquí se anima a sí mismo. Vamos con Jeremías. Jeremías, capítulo 20, versículo 14. ¿Quién lo quiere leer? Para que vean a qué punto estuvo el profeta Jeremías. 20:14. Amén. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. ¿Ok? ¿Se acuerdan que a él le conocen como el profeta llorón? Él enfrentó una vida de rechazo, de persecución, mientras él daba los mensajes de Dios. Era difícil ser profeta en el Antiguo Testamento. Si los profetas que existen en la actualidad fueran como en el Antiguo Testamento, les aseguro que nadie quisiera ser profeta. Porque en el Antiguo Testamento, como Jonás quiso salir corriendo. En este tiempo de pasar y vivir todo lo que ellos vivieron, les aseguro que no tendríamos tantos profetas que aparecen por ahí. Su lamento refleja profunda angustia que sentía por la rebeldía de Israel y por sus propias dificultades. Pero a pesar de su lamento, a pesar de sus quejas, Jeremías encuentra esperanza en la misericordia y la fidelidad de Dios. En Jeremías 20:18 nos dice: porque salí del vientre para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrentas. Se sigue quejando y se sigue quejando de lo que está viviendo su vida, pero dice que Dios nos asegura su presencia y protección. En Jeremías 1:19 dice así: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Vamos con dos más. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo creo que fue uno de los que más experimentó tribulaciones y problemas, ¿verdad? Cuando empezó a predicar de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 1:8. ¿Quién lo quiere leer? Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Se imaginan ustedes estando en esos puntos que no sabían si iba a vivir o iba a morir? No sabían qué iba a pasar. ¿Cuál sería la angustia de estar en un problema así?
yo pienso que todos estaríamos descompensados completamente, en donde no sabemos si vamos a vivir o vamos a morir. Acordémonos que él, en su ministerio, vivió persecuciones, encarcelamientos, enfermedades, pero Dios siempre lo estuvo levantando. En 2 de Corintios capítulo 12, 7 y 9 nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, básicamente le dejó algo para que no se crea mucho más. Pablo se encuentra fortalecido en la gracia de Dios y se gloria en sus debilidades, nos dice aquí. 2 de Corintios 12:10 nos dice: por lo cual, por el amor de Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa la palabra gozo? ¿Qué significa tener gozo? Estar alegre, estar contento ante todo. Y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que él se goza en sus debilidades, en sus afrentas, en sus necesidades, en sus persecuciones. ¿Se acuerdan cuando estuvo preso con Silas, de la verdad? Y vino el famoso terremoto y abrió y destapó y abrió los cepos, dice ahí, para que fuera libre. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cantando, estaban gozándose en la prisión, sin saber lo que iba a pasar. Y tengo un último, y lo he dejado para el final: Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 37 y 38. ¿Qué nos dice? Mateo 26, 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a estristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Se imaginan el propio Jesús angustiado? Dicen que ese momento que él sudaba sangre, dice, por sus poros sudaba sangre de la presión que él tenía, la presión que él sabía que iba a pasar. Porque no era fácil saber lo que va a pasar más adelante y decir: hey, voy camino a la muerte. Porque eso era lo que iba a pasar. Y en Mateo 26, 39 nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En Lucas 22, 43, ¿quién lo quiere leer? Lucas 22, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ok. Entonces ahí podemos ver cómo el Señor siempre nos va a dar una salida, pero cuando confiamos en Él, cuando estamos en Él y no nos quedamos solos nosotros, no tenemos que estar solos, tenemos que confiar en el Señor, buscar la ayuda para poder salir de cada uno de los problemas. ¿Qué está pasando hoy en día en la actualidad? La ansiedad sigue siendo una realidad para los hijos de Dios. Las presiones y desafíos de este mundo, los cambios, la tecnología, nos produce una angustia emocional y mental. ¿Qué nos ha pasado con la tecnología? ¿Cómo nos desesperamos? Yo me desespero con ese teléfono que hasta ahora no lo puedo manejar, el iPhone. Toda mi vida estuve con Android. Y me desespero y a mis hijos les digo: hey, me hicieron cambiar y no lo entiendo. Me desespero y me entra una rabia a veces de decir: quiero tirarlo y cambiarme y regresarme al Samsung. ¿Qué nos pasa cuando no podemos hacer algo y la tecnología nos está abrumando, la tecnología nos está ganando? ¿Cómo nos sentimos? Frustrados, correcto.
La Biblia nos proporciona un marco de esperanza y fortaleza. Los ejemplos bíblicos nos enseñan a confiar en la presencia, en las promesas y la provisión de Dios. También tenemos algo que esta mañana hicimos en la oración. También tenemos que confiar en nuestra comunidad de fe, como dijo la hermana Blanquita, en nuestros hermanos que somos familia. Porque muchas veces nos aislamos cuando estamos en un problema, estamos con ansiedad y no lo decimos, no lo hablamos, no lo contamos. ¿Qué nos dice la oración? Del justo puede mucho. Entonces, si nosotros nos apoyamos unos a otros, vamos a poder salir de esto. No nos quedemos callados, porque esto en verdad es una enfermedad muy silenciosa que uno no se da cuenta. Les digo, lo viví el año pasado y pasé este enero, febrero y marzo en exámenes. Gracias a Dios todo salió bien, les había comentado, pero era parte de eso, parte de la ansiedad que encontraron en mí. Tenemos que confiar en que Dios está trabajando, no en nuestra manera ni en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. Pero tenemos que tener fe en que Dios va a aplicar todos y cada uno de los principios y va a aplicar sus promesas que tenemos. Y les voy a leer para finalizar un artículo de la Organización Mundial de la Salud que dice: las afecciones de salud mental comprenden trastornos mentales y discapacidades psicológicas, así como otros estados mentales asociados a un alto grado de angustia, discapacidad funcional o riesgo de conductas autolesivas. En 2019, esto me llamó la atención, 970 millones de personas padecían un trastorno mental y los más habituales eran la ansiedad y depresión. Esto lo pueden encontrar en la página web de la Organización Mundial de la Salud. 970 millones de personas. ¿Cuántos millones somos aquí? Como 300, creo, ¿no? 300, 310 en Estados Unidos. Jimmy, ¿de qué es americano? 340, yo creo. Básicamente, 3 veces la población de Estados Unidos sufre de depresión y ansiedad en el mundo. Los problemas de salud mental pueden afectar a todos los ámbitos de la vida, incluidas las relaciones con las familias, los amigos y el entorno social. Pueden deberse a problemas en la escuela, en el trabajo y también pueden estar en su origen. Tan grave se ha convertido este problema de salud mental en Estados Unidos que ahora tiene un número de emergencia de 3 dígitos, el 988, que ayuda para este tipo de cosas, para evitar suicidios, para evitar este tipo de eventos y ayuda sobre este tipo de cosas. Se ha convertido en un mal que lamentablemente no tiene límites y no está parando, sino más bien está aumentando. Y nosotros como cristianos no dejemos a la ligera este tema, sino sigámonos apoyando unos a otros, buscando ayuda, buscando cómo seguir ayudándonos y colaborando entre nosotros. Porque vuelvo a repetir, la semana pasada sí me asusté porque este amigo que es cristiano por muchos años me dice él, pasé varias noches sin poder dormir, dolores de espalda, dolores de cuerpo que no sabía qué eran. Hasta que resulta que él empezó en ansiedad. ¿Por qué? Porque empezaron a despedir en su trabajo, empezaron a haber problemas en su trabajo y él había estado en la lista de los que iban a ser despedido. Gracias a Dios no lo hicieron y empezó a cambiar un poco, pero eso nadie le quita esa ansiedad. Tenemos que aprender a cambiar y a confiar en Dios. No dejemos de buscar de Dios, de su guía, de su provisión y de su amor. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos has podido enseñar un poco más sobre este tema, Señor. Queremos seguir confiando como lo hicieron en aquellos tiempos tus hijos, Señor, que fueron llamados por ti, que también vivieron, al igual que nosotros estamos viviendo en este tiempo, hace más de tantos miles de años, Señor. Te pedimos que nos enseñes a confiar, a aprender a trabajar en tu tiempo, Señor, no en el tiempo nuestro. Aprender a no dudar de ti, a tener fe en que todo lo que tú estás haciendo es bueno para nosotros. Pero no nos dejes solos, no nos abandones en estos tiempos, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.